Gloria a Dios. Queridos amigos y mis buenas hermanas y hermanos en la fe, mis amigas, ya estamos aquí en nuestro programa La Meditación Bíblica. Dios habla hoy, Dios hablará una vez más a nuestros corazones. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, amigos, que son fieles suscriptores de nuestro canal y que están con nosotros. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, de verdad, gracias a todos nuestros queridos migrantes. Quiero agradecerle al Señor por la vida de todos ustedes. De verdad, gracias a Dios. A veces tengo también especial cariño en el corazón por los migrantes, cuando uno tiene familia que también ha migrado y que conocemos los sufrimientos y las cosas que hay que pasar muchas veces, no siempre, cuando se migra. Entonces, de verdad que tenemos ese especial cariño por nuestros queridos migrantes. En cualquier parte de la tierra donde nos vea usted, amigo, amiga mía, ecuatoriano o no ecuatoriano. Hay personas que muchas veces también han migrado a nuestro país. Siempre les diré, bienvenidos, de verdad, bienvenidas. Y Dios mío, que el Señor los ayude y nos alumbre esta noche una vez más, dándonos una palabra para nuestros corazones. Necesitamos, en medio de las tribulaciones y de las cosas que están aconteciendo a nivel mundial, en medio de los rumores de guerra, en medio de las situaciones muy duras climatológicamente que vivimos, de verdad queremos oír a nuestro Dios maravilloso. Aquí seguimos con calor y calor y calor, mucho calor, muchísimo calor, pero en medio de todo la misericordia, el amor y la bondad de Dios son vistos. Así es que yo sí alabo y glorifico al Dios de los cielos, y eso es lo que trato de hacer a través de este canal, invitarlo a que alabemos a nuestro Dios y glorifiquemos al Señor de gloria. Dios está en los cielos y Él desde el infinito, desde la eternidad, nos contempla a todos los habitantes de la tierra. Así es que, de verdad, gracias, queridos amigos, amigas, por suscribirse a nuestro canal, a nuestros canales, que son dos. Gracias por comentar, por darle like, por escribirnos. Gracias, de verdad, gracias. Para las personas que a veces escriben pidiendo ayuda y que nosotros nos comuniquemos, se nos hace un poco difícil comunicarnos con ustedes, nosotros. Usted puede comunicarse con nosotros porque para eso tenemos un número que lo ponemos en la parte, creo, última o al comienzo, no recuerdo si es al final de la prédica, al final de la meditación. Ahí hay un número y bueno, pues si alguien se quiere comunicar, se comunicará, y siempre pues tiene que ser de la manera respetuosa. Nosotras también, y nosotros como Ministerio Evangelístico, de una manera muy respetuosa y con mucho cariño estaremos atendiendo. Pero no podemos comunicarnos, y peor cuando tenemos personas que escriben y que necesito ayuda, esconden su perfil. Yo entiendo, puede ser que han vivido hoy en día que hay tantas cosas y hay mucha gente que aparece. A veces no tenemos ni la imagen de la persona, la fotografía de la persona. Entonces, en medio de tantas cosas que se ven a través de las redes, tantas cosas negativas, malas, no podemos. De verdad, les ruego que me disculpen, nos disculpen como Ministerio Evangelístico, los que estamos al frente. No podemos nosotros estar haciendo una llamada, a no ser que ya el Señor del cielo nos revele, nos muestre, conocemos un poco a la persona, sabemos, y bueno, con gusto, para nosotros es un placer. De verdad, hay mucha gente que escribe, tengo necesidad, quiero ayuda, y no es verdad. Entonces, hay que ser siempre, lamentablemente, el diablo que tiene esta gente tomada, que no tienen temor a Dios,
no tienen temor a Dios, no entienden que todo lo que hacen de esa manera encubierta, pilla, deshonesta, el Dios del cielo los está viendo y no saben, no entienden, son gente que está ciega. Y nosotros sí entendemos, de verdad, nosotros sí entendemos, y precisamente para no estar haciendo cosas incorrectas, nosotros no tenemos un número. Si alguien de verdad necesita ayuda, pero de verdad, y quiere esa ayuda, solita esa persona llamará, porque el que tiene necesidad busca, toca, y hace algo porque necesita ayuda. Entonces, por eso ponemos ese número, porque si alguien está en angustia, desesperado, necesita que lo socorran, que lo ayuden. Nosotros no podemos hacer sino solo lo que Dios nos permite hacer. ¿Y qué nos concede el Señor? La enorme bendición de orar por ustedes, aquellos que dicen: estoy atormentado, estoy en angustia, necesito ayuda, socorro, y no sabemos quiénes son, no sabemos, solamente escriben eso. Y comuníquese. No podemos, de verdad. Lo sentimos mucho. Tal vez en algún momento el Señor, Él nos irá mostrando, nos irá revelando, y con todo gusto estamos para servir a la sociedad, servir a las personas, porque somos conocedores de que hay mucha gente que está ciega. Hay mucha gente que tiene ignorancia, que ignoran muchas cosas, y hay una ceguera espiritual también. Lo entendemos. Pero de ahí, por lo demás, cuando ustedes comentan, cuando me escriben algo y se puede responder el mensaje, ya les dije, tengo pues personas que son las que están llevando los dos canales, son los que revisan, responden mensajes y todo. Entonces, igual van a responderles. A veces pasa 2, 3 días, 5 días, 8 días y no hemos respondido algún mensaje. Pero lo haremos, en algún momento lo vamos a hacer, porque hay instantes en que tenemos un mensaje, otro, y se responde, pero luego aparecen otros y luego aparecen otros. Entonces, les pedimos disculpas por cualquier demora, por cualquier cosa, pero nunca olviden que los amamos, que el Dios viviente, a quien nosotros amamos y servimos, lo está viendo todo, y que Él lo está mirando a usted, mi querido amigo o hermano en la fe, o está apartado. Dios lo está viendo, y si usted necesita ayuda, recuerde lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías: clama a mí, que yo te responderé. Clámele al Señor. Jesucristo dijo de una manera tan clara y maravillosa, dijo: el que toca, se le abrirá; el que busca, hallará; y el que pide, se le dará. Así es que pida a Dios con todo su corazón. No dejaremos de orar por ustedes, queridos amigos y mis amigas fieles a nuestro canal, mis hermanos amados y mis hermanas en la fe. Y siempre estaremos aquí para que el Dios del cielo nos use para traer a vosotros una palabra que los fortalezca, que los ayude, que los exhorte, si tenemos que ser exhortados, corregidos, disciplinados. Bueno, lo que el Señor verdaderamente Él sabe que necesitamos, y conforme a esa necesidad anhelamos de todo corazón que el Señor siempre nos hable. Agradecidos con nuestro Dios a pesar de las cosas que estamos ya viviendo y de lo que se viene. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos de obedecer, debemos de guardar lo que Dios nos ha dicho. Este libro que lo conocemos ahora la Biblia, como la Biblia, es el libro que no solamente tenemos que memorizarlo o no solo escucharlo, sino también tenemos que vivirlo, practicarlo. Alguien decía, ¿cómo era que me decían? Créelo, este libro maravilloso, créelo para ser salvo, practícalo para ser santo, y estúdialo, léelo para ser sabio. Este es el libro más grande y maravilloso que tenemos, la Biblia. Y hemos estado meditando, mire, cómo el Señor del cielo y de la tierra nos ha dejado establecido en su palabra historias veraces, verdaderas, que ocurrieron aquí muchísimos años atrás, con personas que estuvieron en autoridad, en eminencia. Estamos hablando de reyes, gente que tuvo mucho poder y mucho dinero, fama, poder, dinero.
hemos tocado determinados de este tiempo, determinados personajes, personas que han tenido mucha fama y que hoy lamentablemente están en momentos muy críticos y difíciles viviendo. De verdad que Dios tenga misericordia de usted, de mí, de nosotros y de todos. De todos somos criaturas necesitadas de Dios. Leíamos sobre el rey Manasés. Mire usted, Manasés era rey judío. Nabucodonosor no era judío. El Dios omnipotente nos revela a través de su palabra que Dios puede usar o va a tratar, va a quebrantar, Él va a humillar, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Puede ser a alguien que sea judío, como puede ser a un hombre, a una mujer, alguien que esté en autoridad o no lo esté, que no es judío. En la Biblia conocemos como los gentiles. Gentiles o paganos es lo mismo. Judíos o israelitas es lo mismo. Entonces, Dios nos revela a través de lo que estamos meditando del rey Nabucodonosor. Dios nos está mostrando que Él es el Dios de los reyes de la tierra. Llámese judío o llámese gentil o pagano, no importa. Dios gobierna. Como dijo Nabucodonosor, Él es el Dios de los cielos. Él es el Dios que gobierna. El ángel a Nabucodonosor le dijo, van a pasar 7 tiempos hasta que tú reconozcas que el Altísimo gobierna en el cielo y en el ejército de los hombres también. Así que si usted está en autoridad, no deje de escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene muchísimo que enseñarle, y especialmente a usted, que tiene una autoridad, que Dios le ha permitido que tenga poder y que tenga autoridad. Bien hace en escuchar la palabra de Dios. Bien hace. Y usted no sabe cuánto bien hace. No lo sabe. Lo sabremos, ¿sabe cuánto? Cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, vamos a morir. Una vez que nosotros partamos de esta tierra, llegará el día en que el Dios del cielo derramará las copas de su ira aquí en la tierra, y los libros al final de los tiempos van a ser abiertos. El Dios del cielo va a juzgar a todo ser humano conforme a sus obras. Así lo dice las Sagradas Escrituras, así lo dice el Señor, y lo que el Señor dice, eso no cambiará jamás, nunca, nunca, nunca. Mire, aquí por ejemplo, permítame leer, yo no leí esto, pero Dios habla hoy, así es que Dios sabrá lo que nos habla. Pero déjeme decirle, permítame leerle Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 20 tenemos un título que dice los 1000 años del reinado de Jesucristo. Ese es el milenio, los 1000 años que Cristo va a reinar en esta tierra. Pero antes de que Él reine, van a venir los juicios de Dios. Va a haber como una especie de limpieza, de purificar un poco este planeta. Las copas de la ira del Señor van a venir y se van a derramar aquí en los habitantes de la tierra. Aquí, en el capítulo 20, tiene como título los 1000 años del reinado de Jesucristo. Y en el versículo 11 ya ahí habla del reinado de Cristo y todo, del 1 al 10. En el 11, en el versículo 11, ya el Señor ha juzgado a los habitantes de la tierra, ya ha castigado. Hay muchísima gente ha muerto y Jesucristo ya ha reinado 1000 años. Después de que Él, el Cordero de Dios, el Hijo del Altísimo, reine 1000 años, en el versículo 11 de este capítulo 20 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos, todos, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es palabra de Dios. He leído hasta el versículo 15, del 11 al 15 del libro de Apocalipsis, capítulo 20. Otra vez, brevemente meditamos. Dice, vi Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo, que es el que recibe la revelación de este libro, de los acontecimientos en los últimos tiempos, de lo que va a suceder, se va a dar aquí en la tierra. Y dice Juan, está viendo él y está escribiendo, ha escrito todo lo que él vio, y dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es decir, al que estaba sentado en el trono. ¿Cuál sería el trono blanco? El trono de Dios. Y al que estaba sentado, ¿quién estaba sentado en el trono? Dios. Dice, y al que estaba sentado en él, en el trono blanco, Dios, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En ese momento ya la tierra y el cielo no hay lugar. El Señor que ha creado los cielos y la tierra, Él sabe lo que hace con ellos. Y se acabó el cielo y se acabó la tierra. Esta tierra, los cielos que vemos, esto que vemos, totalmente va a ser destruido y va a desaparecer. Ok, el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, así como está escrito, así lo estoy leyendo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ese es el versículo 12, todavía no he leído el 13, ahí termina el 12. Es un poquito grande este versículo. Dice, vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, absolutamente todos. Niños, pequeños, adolescentes, chavales, jóvenes, de mediana edad, ancianos, todos. Dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos nos pararemos delante de la presencia de Dios. Todos. Y usted, alguien que me escuche, puede no creerlo, no lo quiero creer. Usted tiene libre albedrío. No lo crea si no quiere. Pero yo sí sé que así va a ser. Porque usted lo diga, no. Porque yo lo diga, no. Porque no es mi palabra, es la palabra del Dios viviente. No es mi palabra. Yo no soy la autora de este libro. Este libro maravillosísimo, el autor es Dios, el Espíritu de Dios es el que inspiró a estos santos hombres para que escriban y deje Dios bien establecida su palabra para el habitante de la tierra. Esta no es porque usted lo diga, no, porque yo lo diga, no. Lo que sí, esta palabra está escrita, esta palabra es la palabra de Dios y yo la creo, eso sí. Yo la creo, así es, así va a, porque usted diga que así es, no, porque Dios dice que así va a ser, y así será. Dios no miente, Dios no miente, el ser humano es mentiroso, así lo dice la Sagrada Escritura, el hombre es mentiroso, mas Dios es veraz.
El Señor en su palabra dice: yo no soy hombre para mentir, ni soy hijo de hombre para arrepentirme. Todo lo que yo he dicho se cumplirá. Todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Y dice: y los libros fueron abiertos. No dice y el libro, no dice y los libros. Muchos, varios, pocos, bastantes, pero son los libros. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. A ver, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, ahí sí uno. Primero dice, y los libros fueron abiertos. Pero luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y otro libro, aparte de los libros, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No dice en el libro. Y fueron, dice, juzgados los muertos. Ya todos han visto muerte, todos hemos visto muerte. Ahora estamos todos paraditos delante de la presencia de Dios. Y van a ser juzgados los habitantes de la tierra, todos, incluyéndome a mí, todos. Si yo he hecho lo malo, si he hecho lo bueno, ya va a ver usted el final. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Quiere decir que cuando se abrieron los libros, esos libros, ahí está escrita la vida de todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Ahí está escrito lo que usted ha hecho, grande, pequeño, feo, horroroso, horrible, terrible. Ahí en esos libros está escrito su caminar en esta tierra. Todos hemos visto muerte, dice, y fueron juzgados los muertos, claro, porque esa es la herencia que nos dejó Adán. La diferencia con el Cordero de Dios es que no nos deja la muerte, nos deja la vida. Pero todos tenemos que morir por un momento, dormimos y luego seremos resucitados. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Todos vamos a morir, todos vamos a resucitar. ¿Y cómo lo sabemos tan claramente establecido por Dios? El Señor no nos deja muchos pasajes. Hay solamente muchas veces un pasaje. Y por ejemplo, ¿dónde vemos cómo es que va a ser la parte final más clara todavía? Cuando Jesucristo habló del rico y de Lázaro. Jesucristo habla que los dos estaban aquí en la tierra, los dos murieron, los dos están en diferentes lugares y está bien claro. El Señor nos habló clarísimo. El rico dice, vinieron, dice, los ángeles y se llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Pero luego dice, también murió el rico y fue sepultado. No dice el Señor Jesús, vinieron los demonios, nada. Solamente dice el Señor, y también murió el rico y fue sepultado. Y luego Jesús, cuando nos enseña este hecho tan real, luego dice el Señor Jesucristo, dice, y en el Hades, el rico alzó los ojos estando en tormento, dice, y vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo, Padre Abraham, envíalo a Lázaro que venga a mojar la punta de mi lengua, de mi boca, porque este fuego me está atormentando aquí. Ahí el Señor nos dejó clarito. Antes de que los libros se abran, hay muchos que van a estar en un pretormento, porque no se arrepintieron, porque prefirieron los deseos de la carne, porque prefirieron andar envueltos en la concupiscencia, hombres y mujeres. Ellos prefieren, no, yo quiero morir, déjenme en mi ley, y en su ley morirán
y en su ley serán condenados. Pero otros nos hemos equivocado, hemos fallado, nos hemos arrepentido, hemos creído de corazón que Jesucristo es el Cordero de Dios que nos quita el pecado. Jesucristo no es el Cordero de Dios que trajo una religión. No dice la Escritura en ningún pasaje, en ninguno. De Génesis hasta Apocalipsis usted no va a encontrar eso. Dice Jesucristo es el Cordero de Dios que nos quita el pecado. Al quitarnos el pecado comenzamos una nueva vida nosotros. ¿Por qué comenzamos una nueva vida los que nos hemos arrepentido de corazón y Jesucristo nos quita el pecado? Porque como antes obrábamos, como antes actuábamos, ya no vamos a actuar así. Ya no. Porque Él me ha quitado el pecado, me he arrepentido. Si era mentirosa, si era ladrona, si era adúltera, si era fornicaria, si era una borracha, si era una criticona, una perversa, una deshonesta, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Al arrepentirme yo con todo mi corazón, Él ahora va a enderezar mis caminos y mi vida ya no va a ser como antes. Yo voy a tener un accionar, un obrar diferente. Y se va a cumplir lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo, cuando dice: el que está en Jesucristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús, el Hijo del Dios vivo, tiene ese poder para hacer de nosotros, de ese pasado de vergüenza, de asco, de podredumbre, lo acaba por completo, lo arruina, lo hace polvo, no existe más. Pero eso sí, si el arrepentimiento fue de corazón, yo soy una nueva mujer, una nueva criatura, y empieza en mi vida nuevos pensamientos, nuevo accionar, nuevo obrar, nuevo actuar en esta tierra. Yo actuaré de una manera diferente a como antes lo hacía. He ahí la diferencia entre una religión y el cristianismo. De hecho, algo me decían hoy, un pastor que me llamaba, me decía que la encíclica del Papa habla y llama a todas las religiones del mundo que se unan, que vengan a unirse, porque lo que hay que vivir es como hermanos y tenemos que unirnos. Bueno, yo no recuerdo qué más me decía sobre la encíclica del Papa. Yo particularmente no he leído ese libro, no quiero leerlo, porque yo tengo el libro más grande y maravilloso, la Biblia. Yo antes que escuchar lo que el Papa diga, yo quiero escuchar toda mi vida lo que el Dios del universo dice. Porque lo que Dios me dice es para vida. Lo que Dios me dice es para cambiar mi existencia. Lo que Dios me dice es para mi bien. Lo que el Papa me dice me puede hasta arrastrar a hacer cosas horripilantes. Ellos son los que tienen la iglesia tradicional y tienen sus ídolos, llevando a las multitudes a ser idólatras. Dios condena la idolatría. Y mire, dice que en esa encíclica Él invita a todas las religiones a abrazarnos, a ser como hermanos, que debemos es de unirnos. Sí, eso se llama ecumenismo. Y sí va a haber en los últimos tiempos que estamos viviendo, pronto vamos a ver con mayor fuerza ese ecumenismo. Es decir, la unión de las religiones del mundo. Se van a unir. Se van a unir las religiones. Todas las religiones que hay. Pero lo que nunca se va a poder unir con las religiones es el cristianismo, el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, porque nosotros no somos cristianos y que tenemos una religión. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo, amamos la doctrina de Cristo, adoramos a Cristo y creemos con el alma, con el corazón y con la vida que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey eterno que va a venir a reinar en la tierra 1000 años y que después de eso estaremos con Él para siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra que creará
resucitará nuestro Dios juntamente con Él. Y creemos con todo el corazón que Jesucristo es el único Cordero del Dios Santo que nos quita el pecado. Se van a unir las religiones. De hecho, estamos empezando un tiempo de apostasía. Hay mucha gente que estaba en la fe, llamados de Cristo, pero se ha apartado mucha gente. Desde la pandemia viene un remesón, viene un mover. Y hay mucha gente, muchas congregaciones que tenían muchos miembros, muchísimos, tienen poquitos. Y siguen perdiendo miembros, siguen perdiendo. Hay muchos que estuvieron en el cristianismo y hoy volvieron a la religión tradicional. O pues hoy están en otra religión. Gente que nunca tuvo un verdadero fundamento, y ese fundamento lo da la sana doctrina, la palabra de Dios. Se unirán las religiones, pero no con el cristianismo. No, nosotros no. ¿Por qué? Porque las religiones no me enseñan, ninguna me enseña a amar a Dios, a adorar a Dios de la forma correcta. ¿Ah? Los mahometanos que creen en Mahoma dicen pues que hay que, entre más quitan la vida aquí en la tierra, lo hacen porque Alá allá los espera y hay no sé cuántas vírgenes que los esperan a ellos. ¿Ah? A 70 vírgenes, yo no sé cuántas vírgenes, dice 70 vírgenes, y que allá los estarán esperando. Mire, antibíblico eso, fuera de la palabra de Dios, porque el único dueño de la vida es Dios, y el único ser que tiene el derecho a quitarnos la vida es Dios. Dios. No nos podemos unir con la religión tradicional, porque la religión tradicional es idólatra. Adoran a la Virgen Guadalupana, adoran a María, adoran a la Virgen, tienen sus estatuas de yeso, de madera, de oro, de bronce, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que leíamos de Isaías? Pero ¿qué ustedes, qué imagen me pueden hacer? Isaías 42 creo era. ¿Qué imagen ustedes me pueden hacer? ¿Ah? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Acaso no han entendido que el creador de los cielos es aquel que con la palma de su mano allí juntó las aguas, separó la tierra? Dios es todopoderoso, infinito. El Dios del cielo nos llama a no ser idólatras. Dice el pobre, coge madera y que le hagan su ídolo y lo claven bien, que no se le mueva. El otro trae oro, cobre, plata para que le hagan su ídolo. Pero ¿qué imagen me pueden hacer ustedes? No han entendido que yo soy el que sostengo este universo. Entonces, no nos podemos unir a una religión tradicional, o a la religión tradicional, porque son idólatras, porque no obedecen lo que está escrito en la palabra, porque están ciegos, comenzando desde los sacerdotes, curas, como los llaman. Tienen que arrepentirse de todo corazón, de todos los pecados y maldades que han hecho, a pesar de llevar una sotana. Y si se arrepienten de corazón, verán la gloria de Dios. Y si hay una persona que tiene esa religión y no es una persona idólatra, no adora nada, obedece lo que está escrito y se quiere llamar católico, bueno, déjelo. Esa persona será salva porque ha obedecido. Se quiso llamar, no, yo soy de tal religión, pero nunca se postró ante una imagen, nunca la adoró, nunca hizo esto, no mintió, porque aquí están los mandamientos del Señor. Nosotros no, por eso dice, mire, aquí ya es la parte final. Aquí estamos a las puertas de ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero antes de que el Dios del cielo cree esos nuevos cielos y esa nueva tierra, dice que los libros se abrieron. Dice, y el otro libro, y fueron juzgados, dice, había otro libro, el cual es el libro de la vida, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, dice la palabra del Señor. Y el mar entregó los muertos que había
en él. En la muerte y el Hades entregaron también sus muertos y fueron juzgados, cada uno de ellos según sus obras. Fueron juzgados, cada uno de ellos según sus obras. Así es que mi amigo, mi amiga, está usted aprendiendo, quiere aprender. Aquí estamos leyendo la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando de ninguna religión, de ninguna. Y si le toco una religión otra es porque sí, va a venir el ecumenismo, donde se van a unir las religiones. Ahí van a estar unidos los que tienen la religión judaizada, se han judaizado, el judaísmo. Ahí van a estar reunidos los que católicos, los mormones, los testigos, se van a unir los, ¿cómo se llaman? Los de Mahoma, los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se van a unir. Pero no nos unir, no el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es un cambio de vida. No podemos, no será así. Bíblicamente el Señor sí habla que vendrá la apostasía, que vendrá ese tiempo, ese ecumenismo, se unirán. Y estamos a las puertas de ver eso. Cuando usted se da cuenta de lo que están ocurriendo en otras naciones, cómo se está preparando el mundo y especialmente las naciones poderosas para una guerra. Eso ya se lo habla, ya lo saben, lo analizan casi todos los días, que se están preparando naciones poderosas para una guerra nuclear. Que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia y que el Señor ponga su mano de piedad y de compasión sobre todos los que habitamos en esta tierra. Ya se habla, ya los tambores de esta guerra se escuchan. Y nadie quiere eso. Lamentablemente, no supimos amarnos los unos a los otros. No supimos escuchar las maravillosas y sagradas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Jesucristo no nos dijo, armaos los unos a los otros, busca palo, busca hacer bombas, busca hacer esto, aquello. Algo me decía la niña un día, que aquel que hizo la bomba nuclear, Albert Einstein, dice que después que la hizo y todo, se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió, ¿no? Se arrepintió de lo que había hecho, ¿verdad? Mire usted cómo han ido usando lo que Dios nos ha dado, esa inteligencia, y el diablo metió su mano para que vayan creando. Hoy están, ¿cómo se llaman los pequeños avioncitos? Están los drones. Dios mío, ¿cómo pueden hacer una pequeña cosita? Puede destruir una casa, yo no sé si hasta un pueblo pequeño, no sé, pero al menos puede destruir, si quieren a una persona, se los mandan ya teledirigidos y lo destruyen por completo. Si quieren destruirle la casa, todo le envían el dron ahí. Mire cómo avanzó, cómo hubo un avance tecnológico y en cuanto a las cosas malas tan grande, pero hubo un gran retroceso en la vida espiritual del ser humano. Y ahí están naciones poderosas, como dicen, armadas hasta los dientes. Vamos a ver en qué termina todo esto. No veo y no habrá, porque bíblicamente no hay un panorama o un horizonte prometedor para la raza humana. No lo hay. Vendrá esa tercera guerra que lamentablemente daríamos todo, oramos a Dios y pedimos a Dios. El ser humano está cargado de porquería, de inmundicia, de suciedad, y el ser humano no ha querido oír a Dios y ha hecho lo contrario de lo que Dios ha dicho. Jesucristo dijo, amaos, ámense los unos a los otros. El hombre hincado e inducido por los demonios y todo. No, amados, no, mataos los unos a los otros. Tú me la haces, tú me la pagas. Tú me destruyes una parte, yo te lo destruyo todo. La venganza, el odio, el amor por el dinero, por el poder, por tener poder. Cuántas atrocidades y maldades se han hecho en esta tierra. Y todos estos crímenes, todo lo que está sucediendo,
clama ante Dios justicia, justicia, justicia. Y vienen naciones poderosas y sí, no se puede revelar estas informaciones, como dicen ellos. Son informaciones secretas, no recuerdo el término, son informaciones o no. Ahí tienen a un periodista preso. ¿Por qué delito cometió? Le han perseguido, le han hecho juicio, que él violó, falso, todo falso con tal de perseguirlo. El único delito que cometió es sacar a la luz o revelar información que era para ellos secreta, pero es información de las atrocidades o de las cosas malas o de lo que sea que hicieron. Eso fue todo. Ahora lo persiguen y lo quieren muerto y lo pueden matar. Pero Dios hará justicia. Dios hará justicia. ¿Ah? Esas son informaciones, le ponen ellos, son confidenciales, reservadas. Pero ¿qué hizo el otro? El otro sacó a la luz una verdad. Que en determinado país se rendían los soldados ahí. Igualmente le enviaban cohetes, yo qué sé, y los mataron. Y tantas cosas más que han revelado. Pero es una verdad. Es una verdad. Tenemos que amar la verdad. Dios mío, tenemos que amar la verdad. Yo veo y escucho, Dios mío, a los analistas. Decía un analista que parece ser que Europa, especialmente las naciones que forman parte de la OTAN, están como anestesiados, están como ciegos. Ninguno está velando por su pueblo, luchando por la paz, para que haya paz en su pueblo. Ninguno, decía un analista. Los veo como anestesiados, están idos, están turbados, yo no sé qué están. Pero lo único que están haciendo es encaminándonos a todos a una guerra que no queremos, decía este analista. Que Dios tenga compasión. Los libros pronto, créame. Su palabra, la palabra de Dios se va a cumplir. Y ahí está, todos van a entregar. Imagínense en el mar cuántos muertos que desaparecieron. No se preocupen, el mar entregará a sus muertos. ¿Ah? La muerte que clavó el aguijón a todos los habitantes de ella. Y una vez más, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es el lugar final donde va a estar Satanás, todos los ángeles que se rebelaron allá en el cielo y que fueron lanzados a los abismos, a los lugares de oscuridad. Allí va a estar también la muerte, el Hades. Todo lo que el diablo se va a manifestar aquí en la tierra a través del falso profeta, a través del anticristo y todos estos que van a estar aquí en la tierra manifestándose y liderando en la tierra al hombre. 7 años Dios le va a permitir a Satanás que gobierne a través de un líder. Imagínense, como decía alguien de la ONU, ¿no? Necesitamos un líder, venga del cielo, venga del infierno, lo necesitamos. Lo van a tener y les va a venir del infierno. Lo esperamos, decía, con los brazos abiertos. Yo espero a Jesucristo y yo no espero a nadie ni a nada del infierno. Yo lo espero a Cristo. Y para que el rico esté gritando, como les narraba lo que Jesucristo nos enseñaba del rico y Lázaro, envíalo a Lázaro que moje la punta de mi lengua porque este fuego me está atormentando. Ese hombre estaba en un lugar de tormento. Pero Lázaro no estaba en un lugar de tormento, estaba en el seno de Abraham, en un lugar de paz. ¿Por qué le va a pedir envíalo a Lázaro si Lázaro también estaba en un lugar de tormento? No, señores. Porque Lázaro, el seno de Abraham, era un lugar de paz, un lugar de descanso maravilloso. Y es allá donde yo quiero ir, con la gracia del Dios viviente. Todo lo que Dios ha dicho, todo. Y después que terminamos el versículo 15, escuchen el 16, dice, en el capítulo 21 hasta ahí, hasta el versículo 15, dice, y el que no, el versículo 15, el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
el que no se halló inscrito, ¿se acuerda que dice? Habían los libros y luego dice, y un libro, el cual es el libro, y otro libro, el cual es el libro de la vida. ¿Qué? Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué está escrito en el libro de la vida? ¿Qué? Los nombres de aquellos que se arrepintieron, creyeron en Jesucristo, lo amaron a Jesucristo. Gente santa, pura, perfecta. No, gente débil, gente pecadora, gente que fue la vil, la peor de la tierra, pero en su momento escucharon la voz del Cordero, se arrepintieron, enderezaron sus caminos y en vez de seguir hacia adelante obstinadamente, regresaron hacia atrás y comenzaron una nueva vida. Y comenzamos una nueva vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Todo, todo. Ay, yo te dije, ¿te acuerdas? Todo. Todo lo que Dios ha dicho. Aquí que hemos estado estudiando de los reyes. Hay un rey que se llama Sedequías. ¿Se acuerda que hemos estado estudiando de los reyes, abriendo las escrituras? Era, pero terrible. Terrible todo lo que hicieron, terrible todo lo que han hecho. Pero ante Dios se van a parar. Recuerde que existen los libros. Ahí nadie, con Dios no es, espérese, que yo voy a darle una coimita a Dios por abajo para que Él me cambie la hoja de vida. Eso no existe. El Dios del cielo es el juez insobornable. Cualquier juez en esta tierra usted lo puede sobornar. Pero al Dios del cielo no. Obedezcamos lo que Él nos dice. Que todo lo que Él nos ha dicho es para nuestro bien. Aquí al al rey Sedequías, escuche lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Escuche lo que dice. Sedequías, cuando comenzó a gobernar, tenía 21 años. 11 años reinó en Jerusalén. Sedequías reinó 11 años. ¿De cuántos años comienza su reinado? De 21. Su padre había muerto y ahora él sube a reinar. Dice, ahora Sedequías dice así, escuche, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, ha reinado 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra el rey Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Endureció su cerviz, obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado allá en Jerusalén. ¿Escuchó? No puedes hacer eso a cada rato. ¿Escuchó lo que dice? He leído hasta el versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 36, el versículo 11, 12, 13, 14. Otra vez.
¿Qué hizo? Dice que tenía 21 años este joven rey. Ya no era un niño, ya era un joven, ¿no? Un adulto mayor. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que el profeta le hablaba de parte de Jehová. Este hombre también es puesto en autoridad. Como hemos estado meditando de Nabucodonosor, hemos estado meditando de Manasés, ahora estamos abriendo las escrituras para leer y meditar qué pasó con Sedequías. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Cuando el profeta de Dios le hablaba, nunca le creyó y nunca se humilló para creer esa palabra. Y esa palabra no era de Jeremías, el profeta, era de Dios. Dios le estaba hablando a este rey. Han muerto sus antepasados, ha venido el rey de Babilonia y en vez de poner al que le tocaba ir en autoridad del padre que había muerto, lo pone a Sedequías. Eso lo vemos, por ejemplo, dice en el versículo 10, porque yo estaba leyendo el 11, que tiene 21 años, pero el 10 dice: a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y sobre Jerusalén. Quien lo ha puesto a gobernar a este rey, Sedequías, es el rey Nabucodonosor, que se los ha llevado cautivos a los judíos, a los de Judá, a los que estaban en Jerusalén, ¿no? Se los ha llevado cautivos. Y de la casa real, aquellos que tenían que gobernar, aquellos que tenían que subir, su padre ya no estaba, pero el rey Nabucodonosor no lo permitió al que le tocaba, lo pone a Sedequías, al hermano de aquel que tenía que gobernar. Pero el rey Nabucodonosor no se lo permite, lo pone a Sedequías. Y mire lo que dice aquí, dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Ahora he leído el 13, el versículo 13. Sedequías, cuando Nabucodonosor lo pone a gobernar, ha gobernado 11 años. ¿Y sabe lo que hace? Se rebela ahora contra el rey Nabucodonosor. Ya no solamente se rebela contra Dios aquí en la tierra. Este rey Nabucodonosor lo había establecido como rey, lo había puesto como rey. No le permite que sea el hermano de Sedequías, no le permite, sino que todo lo contrario, le da a Sedequías ese poder, esa autoridad, para que gobierne a su pueblo. Pero cuando pasan los años, este rey llamado Sedequías se rebela aún contra Nabucodonosor, al cual le había jurado por Dios. Me imagino, dice, al cual le había jurado por Dios. Me imagino que le había jurado que pues él iba a estar sumiso, que él iba a pagar los tributos, que iba a hacer todo lo que Nabucodonosor le demandaba. Y escuche, dice: y le había jurado por el Dios de los cielos, por el Dios todopoderoso. Y endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse al Dios de los cielos, a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué hizo este rey Sedequías? Dice: obstinó su corazón, endureció su cerviz, se enorgulleció y el corazón lo obstinó. Obstinado, rebelde, y obstinó su corazón, dice las Sagradas Escrituras, dice, para no volverse, no acercarse al Dios de los cielos. Traicionó al rey que lo había traído y lo había puesto: no a tu hermano, te voy a poner a ti, Sedequías. Él había conquistado esta tierra y había llevado muchos cautivos. Dice: te voy a dejar a ti para que gobiernes el pueblo que se queda aquí. Tú lo vas a gobernar. Gobierna 11 años Sedequías. Después se rebela, no quiere acercarse a Dios, no quiere saber nada de Dios, pero también se rebela contra Nabucodonosor. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Como el rey estaba sucio, cochino, también el resto se contaminó.
Por eso es que uno que está en autoridad, llámese rey o monarca, llámese presidente o presidenta, llámese primer ministro y gobierna a su pueblo, a su nación, esté en la autoridad que esté. Si hace lo bueno, la bendición estará en esa nación. Si hace justicia, si hace lo recto, si hace lo bueno. Si hace lo malo, maldición traerá sobre su pueblo. Y aquí está Sedequías, ya contaminó también los principales sacerdotes y el pueblo entero se contaminaron también, aumentaron la maldad, la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa aún de Jehová, la cual el Dios había santificado allá en Jerusalén. Contaminaron. ¿Qué harían? Así como Manasés levantó hasta una imagen, una estatua abominable dentro de la casa de Dios, ¿qué haría este rey Sedequías? Han hecho actos abominables los sacerdotes, también el pueblo, con su principal autoridad, el rey, están totalmente contaminados. Amigos, amigas, lo que está escrito en la palabra de Dios, como leíamos allá en el Nuevo Testamento, a través de las cartas del apóstol Pablo, está escrito para que aprendamos. Y usted que está en autoridad, aprenda a no rebelarse contra Dios. No lo haga. Su pecado lo alcanzará, su pecado le pasará factura. El versículo 15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, del lugar que él había santificado, del templo, ese lugar amado. Dios dice que tenía misericordia de su pueblo y del lugar donde él lo había santificado. Dios tenía misericordia de su pueblo. Y por eso, mire lo que dice. Dios dice, envió constantemente mensajeros, dice, palabra a ellos, al pueblo, al rey, a los sacerdotes, a los ancianos, a todos les envió constantemente palabra, 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 palabra. ¿Por qué? Porque Dios tenía misericordia por todo ese pueblo y por la casa donde su nombre había sido adorado. ¿Y qué cree que Dios está haciendo, permitiéndonos a nosotros meditar y reflexionar en su santísima palabra? Es lo mismo. Dios nos está enviando como sus mensajeros. Prediquen, hablen, lean mi palabra, mediten, que ya muchos se equivocaron, erraron, hicieron lo malo y su final fue triste, doloroso, calamitoso. Y no solamente fueron arrastrados ellos, sus hijos, sus mujeres, toda su casa. Dios tenía misericordia. 11 años haciendo actos abominables, hasta que al final se rebela hasta contra Nabucodonosor, que lo había puesto como rey. Le tocaba al hermano, pero no, el hermano no, tú vas a venir a reinar. Se rebeló hasta contra Nabucodonosor, pero lo principal se rebela contra el Dios de los cielos. Dice que no quiso volverse a Jehová, el Dios eterno. No quiso él, no. Y se rebeló. Y Dios estaba enviando sus profetas, palabra, su palabra, su palabra. No es lo mismo que está haciendo con nosotros. Nos está permitiendo, no solo a mí, a todos aquellos que hablan mi palabra. Hablen, mediten, abran las escrituras y lean que aquí está escrito cuando se equivocaron. Gente, hombres, mujeres que estuvieron en autoridad, fueron juzgados severamente por el Dios de los cielos. Y todavía los libros no se han abierto. Los libros no, sencillamente están en un lugar de un pretormento que se llama, a la luz de la Biblia, el Hades. El Hades. Escuche el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Se burlaban, los perseguían, los acosaban, los encerraban y los metían en cisterna. Uno de ellos es el profeta
Jeremías. ¿Cómo amonestaba este rey? Por favor, por favor. ¿Y qué hizo este rey? Que lo metan en la cárcel. Allá en el patio, en la cisterna, allá lo tiraron en una cisterna llena de lodo. Allá lo metieron a Jeremías, el profeta de Dios. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios. Menospreciaban a los profetas de Dios, despreciaban la palabra, pero estaban despreciando la palabra de Dios, pues, porque no era la palabra del profeta Jeremías o de los profetas que Dios envió, era la palabra del Dios vivo. Cuando usted me mira, me critica y esto, y ya se da cuenta que usted es un hijo del diablo, una hija de Satanás. El diablo lo tiene sentado en su corazón y el diablo lo está entreteniendo para que usted me critique, me señale, y está usted rechazando, no mi palabra, está rechazando la palabra del Dios vivo. Y en los libros de Dios se está escribiendo lo que usted está haciendo. Yo no lo puedo conocer nunca, yo no lo puedo ver. A la final me puede escribir hasta algo feo, pero el Dios del cielo sabe exactamente lo que usted ha hecho. En los libros quedó escrito y bien escrito. No rechace la palabra de Dios, amigo. No lo haga. La historia de este rey es triste y dolorosa. Y tal vez no alcancemos a meditar, pero la vamos a seguir meditando para que aprendamos, amigo. No se rebele contra Dios. No lo haga. Dios tiene infinita misericordia. Y lo que tenemos que hacer es decir, como habla el profeta Jeremías, el mismo profeta en el capítulo 10, versículo 23, decirle a Dios: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Conozco, oh Dios, que ningún ser humano en la tierra es señor, es amo de su camino, ni tampoco del hombre que camina en esta tierra es el ordenar sus pasos. No es de nosotros ordenar nuestros pasos, por nosotros morimos torcidos y morimos como muchos morirán en nuestra ley carnal de concupiscencia, de pasiones desvergonzadas. Es de Dios el ordenar el camino del hombre, no es de nosotros, ni nosotros somos amos, señores, de nuestros caminos. El amo es Él es el que dispone. Yo puedo tener ideas, pensamientos, sueños, ilusiones y tantas ambiciones, pero solo Dios sabe qué me va a permitir a mí que se ejecute en esta tierra, hasta dónde me va a permitir que yo llegue y haga. Y escuche, dice el versículo 24, el mismo profeta Jeremías 10, capítulo 10. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Eso era lo que tenía que haber hecho Sedequías. En vez de obstinar su corazón, en vez de rebelarse contra Dios, en vez de creer hay gente que tiene poder, y porque están en el poder, pareciera que toda la vida van a estar con ese poder. Pareciera que toda la vida hay gente que tiene dinero y piensan que toda su existencia van a estar con muchísimo dinero y van a ser millonarios y no saben lo que puede ocurrir. El Dios omnipotente que les ha permitido tener mucho dinero puede así mismo quitarles todo. ¿Cuántas, podríamos decir, como dicen, cuántas torres hemos visto que se han venido abajo? El hombre no es señor de su camino. Mejor decirle, como Jeremías: castígame, oh Jehová, mas con juicio, castígame con juicio, pero no con tu furor, para que no me aniquiles. No me castigues con tu furor, para que no me aniquiles, Señor. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Dios tenga misericordia.
Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido. Bueno, está hablando el profeta. Mira, Señor, derrama de tu furor sobre las naciones que han destruido a Israel. Y nosotros, ¿qué podemos decir? Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Castíganos, castíganos con juicio, mas no con tu furor, para que no nos aniquiles, Señor. ¿Se acuerda lo que el Señor hizo con Nabucodonosor? Lo aniquiló. ¿Se acuerda lo que el Señor hizo con Manasés? Lo aniquiló. Usted va a ver lo que el Señor del cielo y de la tierra va a hacer con Sedequías. Usted va a darse cuenta. Lo vamos a meditar. Es doloroso, es triste. Es triste el final de este rey. Y aquí está su palabra. Dice, nunca quiso volverse y obstinó, endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios santo, el Dios de Israel. Endureció su corazón, se obstinó para no volverse al Dios todopoderoso. ¿Escuchó, mi amigo? Usted no sea un rebelde, mi amiga. No obstine su corazón y no, como dice el Señor, no endurezca su cerviz. Cuidado la obstinación en su corazón. Y así el rey terminó contaminando con su pecado a los sacerdotes, a los ancianos, al pueblo. El pueblo también se rebeló contra Dios y ya no querían saber nada del Dios de los cielos. Ya va a ver usted el triste final de todos ellos. Una vez más, Dios tiene que entregarlos en cautiverio. Y mire lo que decía. Ellos, dice, Jehová envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y del lugar que lo había santificado, del templo. Y por eso les enviaba sus mensajeros. Y mire cómo termina, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, los afrentaban, los golpeaban, los humillaban y los menospreciaban. Todas sus palabras los menospreciaban. Lo que ellos hablaban lo menospreciaban. El rey, el pueblo, los ancianos y todo. Se burlaban de los profetas de Dios hasta que la ira del Dios de los cielos vino contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Ya no hubo. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. El Dios del cielo los entrega al rey caldeo. Mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario este rey. No perdonó ni joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. A todos los entregó en sus manos el Dios del cielo. Asimismo, todos los utensilios, todas las cosas que habían en la casa de Dios, todo fue llevado. Dice el rey, y los tesoros de la casa del rey también, y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos los palacios o sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables, o sea, hermosos. Los que escaparon de la espada ese día, en esos días de matanza, de destrucción, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de su profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra, hasta que los 70 años
fueron cumplidos. 70 años de cautiverio, 70 años donde reposó la tierra. Habían violentado los mandatos de Dios y Dios dice: tantos años cultivarás y después dejarás de tantos años descansar la tierra. Un año. Después nuevamente 6 años. El 7º año la dejarás descansar. Ellos violentaron todo. Ahora el Señor 70 años les permite el Señor. Se lo llevaron cautivos y la tierra reposó, descansó. No tentemos a Jehová nuestro Dios. No lo hagamos, amigos, amigas mías. Todo lo que está escrito aquí está escrito para que aprendamos, para que meditemos. El mismo profeta Jeremías dice en el capítulo 9, el versículo 23. Aquí termino. Vamos a seguir después, si Dios lo permite, estudiando un poquito más, meditando en la vida de este rey Sedequías, para que usted vea todo lo que pasó. Pero en el capítulo 9 del versículo 23 del mismo profeta Jeremías, dice así: así dijo Jehová. ¿Qué dijo Dios? Por eso es que estoy tan interesada, Dios mío, y que cada día mi oído se limpie y se afine para escuchar la voz de Dios. ¿Qué dijo Dios? Porque nos conviene escuchar todo lo que Dios ha dicho. Si todos los que están allí reunidos, los principales líderes que forman parte de la OTAN, si allá los líderes de los Estados Unidos, si los líderes de América Latina, del norte, del sur, si todos los que están en autoridad buscaremos y escucharemos al Dios de los cielos, créame que otro sería nuestro destino. ¿Qué vas a hacer, Dios mío? Créame, así es. Y escuche, en el capítulo 9 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Aquí vienen días, dice el Señor, que yo voy a castigar a todos, circuncisos, incircuncisos, a todos, a las naciones de la tierra, a todos los voy a castigar. Todas las naciones, sean incircuncisas, sean circuncisas, y toda la casa de Israel, todos van a ser disciplinados, castigados, dice el Señor. Y a ti, Israel, serán castigados, dice, porque el corazón de ellos es incircunciso. ¿Y qué es lo que Dios quiere circuncidar del ser humano en estos tiempos? La circuncisión era lo que tenía que hacer desde el tiempo el Señor le dio a Abraham. Ese fue el pacto que hizo, que tenía que circuncidar a todo varón de su casa. Ahí empieza la circuncisión. En la parte, en el miembro del hombre, ahí le hacían la incisión, hacían la circuncisión a todos los varones. Y ahí empezó. Pero ¿qué pasa? Que era figura de lo que Dios quería en el futuro. En lo espiritual, eso era físico. En lo espiritual, ¿qué es lo que Dios quiere y ha querido? Circuncidarnos nuestros corazones. Están endurecidos, llenos de pecado, y el Señor quiere circuncidar. Vamos a buscar a nuestro Dios y que Él circuncide nuestros corazones por su gracia, por su amor y por su misericordia. De verdad, mis amigos, una vez más, obedezcamos a Dios. Escuchemos, la palabra de Dios es divina, es maravillosa, y está escrito aquí cuántos se equivocaron. Reyes, gente que estaba en autoridad, como Faraón, los faraones, tanta gente que estaba como gobernantes, gobernadores, los césares. Todos nos hemos equivocado, se equivocaron, pero mucha gente murió en su pecado
Y está escrito, los que se rebelaron y nunca se arrepintieron. Está escrito, los que se rebelaron y se arrepintieron. Y está escrito también cómo Dios ha tratado con gente pagana, con personas, hombres que han estado en autoridad, gentiles. Obedezcamos a Dios, busquemos a Dios. Estos tiempos donde el mundo se quiere unir y se van uniendo más naciones, no para buscar la paz, no, sí queremos la paz de labios, pero no de corazón. Lo que están buscando es que no perder el poder, la hegemonía, y no importa su pueblo, no les importa nada. Solo les importa el tener el poder. Todo eso se acabará, porque el único que tendrá para siempre el poder se llama Jesucristo. El único, no hay otro, no existe otro. Los reyes pasan, los emperadores pasan, los primeros ministros pasan, todos pasan, pero hay uno que nunca pasa. Su nombre es Jesucristo. Seguimos hablando de Él, seguimos adorándolo y seguimos confiando solo en Él. Espero estar con ustedes el día jueves, si el Señor así lo permite. Así es que mis queridos amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en la fe, esperamos aprender un poco más. No olvide que los libros están escribiéndose, todo en esos libros, su caminar, su peregrinar, lo que usted hace en esta tierra. Si es bueno, es bueno. Si es malo, es malo. Eso se está escribiendo de su vida, de mi vida, de nuestras vidas, de todos los que habitamos aquí en la tierra, en los libros de Dios. Así es que, amigo mío, tema a Dios, apártese del mal, porque esto es refrigerio para sus huesos y medicina para usted. Ay, quédate ya ahí nomás. Nos vamos, mis queridos amigos. Con todo nuestro corazón ha molestado mucho un reflector, pero bueno, no sé lo que ha pasado. Vamos a ver, los amamos mucho, los bendecimos y esperemos que el Dios del cielo nos conceda la enorme bendición de estar con ustedes el día jueves. Un abrazo bien grande y muchas bendiciones. La paz del Señor sobre sus vidas, sus hogares y sus familias. Que Dios los proteja siempre, hasta el día jueves, para ver qué pasó con Sedequías, qué fue lo que ocurrió, qué pasó con los profetas que amonestaban al rey Sedequías. Obstinó su corazón y se rebeló contra Dios, no quiso ir. Que Dios nunca no nos permita que el corazón se nos obstine y que la cerviz se nos endurezca. Ay, Dios, no lo permite el Señor. Un abracito bien grande y que Dios tenga misericordia de todos los que habitamos en esta tierra. Paz, paz, paz en Cristo el Señor de gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias al Señor nuestro Dios.